Yo les voy a robar 2 minutos de tiempo en medio de este curso de gestión integrada de las aguas subterráneas, reciente a la maestría, gestión integrada de los recursos hídricos, para hablarle de la cátedra UNESCO de Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, precisamente como una introducción a la conferencia que la doctora Ofelia Schneider va a dar en el marco del curso, conferencia que cuenta con el auspicio de la cátedra. Pero, bueno, como a mí me toca un poco hacer el espacio de publicidad, les cuento un poquito qué es la cátedra o qué pretende ser la cátedra. La cátedra está recién comenzando, arrancamos este año en realidad, y básicamente lo que busca es ser un espacio de oportunidad, un marco propicio para que distintas iniciativas que tengan que ver con la vinculación entre el agua y la formación de recursos humanos, el desarrollo de capacidades, se puedan llevar a cabo. Eso implica desde actividades que tienen que ver con la formación formal, como puede ser esta carrera de posgrado, como puede ser las carreras de grado, hasta instancias de lo que se llama la educación extracurricular, o sea, las instancias de llevar con los conocimientos de temas de agua a la educación en los destinatarios más directos, en la gente, a través de talleres, a través de actividades de sociabilización, de juegos, de concientización. Y la realidad es que la cátedra como que ha venido durante estos primeros meses de su vida tratando de auspiciar hechos. Y está trabajando aunadamente con la facultad. La cátedra es de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, hay un nexo indisoluble entre lo que es la cátedra en sí y lo que es la facultad, con lo cual muchas de las actividades que la cátedra desarrolla son las actividades propias de la facultad, pero pone cierto énfasis en aquellas cosas que tienen que ver precisamente con esta llegada amplia de los términos de educación a todos los niveles. En este ámbito, obviamente, hemos propiciado charlas como las que hoy le va a dar Ofelia, cursos como que quizá algunos de ustedes han desarrollado en el marco de la maestría, como el que dictó Oscar Duarte sobre huella hídrica. También tenemos actividades que la cátedra desarrolla por su vinculación en el marco de la cooperación sur-sur. En ese caso, el proyecto, de una manera emblemático en que la cátedra está involucrado es la cooperación que estamos desarrollando con la República de Angola para lo que es el desarrollo de una carrera de especialistas en recursos hídricos en Angola, donde también estamos trabajando fuertemente. Pero también hacemos o auspiciamos actividades que tienen que ver con la llegada de la gente, como por ejemplo el concurso de fotografía. Esto por dar algunos de los ejemplos en los que la cátedra ha estado involucrada a lo largo de este año. Pero también queremos que las cátedras sean más que una actividad propiciatoria de eventos que de todas maneras se van a hacer. Queremos gestionar, queremos colaborar con los organizadores en sí, en este caso la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, o precisamente la maestría en la que estamos, para que, por ejemplo, a partir del año que viene pueda haber invitados especiales. De hecho, en muchos de los cursos, ya tenemos en el curso de Agua de Salud la visita de una especialista de Brasil, que va a venir en el marco de la cátedra, o también la visita de un reconocido experto en temas de gestión, como Víctor Pochat, que va a venir en otro de los cursos de la cátedra, de la maestría, que van a ser auspiciados por la cátedra y gestionados por la cátedra. Y también queremos desarrollar otras acciones en otros ámbitos, como por ejemplo trabajar integradamente con otros aspectos de la facultad, como el área de informática, para a través del trabajo conjunto con el área de informática diseñar acciones que puedan llegar a la gente, como una idea que está dando de trabajar sobre lo que se llaman juegos serios, o sea, videos educativos que puedan ser utilizados en este caso para transmitir una idea de concientización sobre temas de agua. Y también tenemos pensado, pero con un esfuerzo mayor, y donde de hecho necesitamos la participación de otras instituciones, de desarrollar un evento de tipo global, como un taller sobre gobernanza de las aguas subterráneas, que se llevaría a cabo en Santa Fe el año que viene. Estas son algunas de las acciones que pensamos hacer, y otra de las acciones que estamos trabajando es tratar de vincularnos con otras cátedras y con otros centros que en el marco de UNESCO trabajan en temas relacionados, y eso es un deber y una obligación que tenemos que llevar adelante en el sentido del trabajo conjunto. Y de hecho tenemos una relación directa con lo que se llama el Programa Hidrológico Internacional, o sea, la división de UNESCO que trabaja en los temas precisamente relativos a los recursos hídricos,
y con los comités nacionales de los programas hidrológicos internacionales, tanto a nivel de Argentina como de los otros países del Mercosur, o por ejemplo como el contacto que tenemos con el Comité Nacional del Programa Hidrológico Internacional de Angola, que interactúa con nosotros para el desarrollo del tema de la carrera allá. Esos son algunos de los elementos que estamos haciendo. Queríamos que lo conozcan y que de algún modo también, si tienen alguna iniciativa, vean en la cátedra un espacio de apoyo, donde evidentemente con muy pocos recursos, pero sí con bastante voluntad tratamos de llevar adelante distintas acciones. Distintas acciones que no importa a veces la dimensión de la acción, lo que sí nos interesa mucho es que esa acción tenga un destinatario, tenga una llegada directa a la gente y que haya de alguna manera un receptor que se sienta de algún modo motivado o que tenga un valor agregado o una ganancia en lo que se lleve a cabo o se desarrolle, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la cátedra UNESCO, pero lo importante ahora es darle la palabra a Ofelia. Bueno, muchos de ustedes la conocen, Ofelia Ruthneider es un docente de una larga trayectoria, absolutamente reconocido por todos sus méritos aquí en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, pero también a todo nivel de la universidad, a nivel nacional e internacional. Y bueno, y leer algunos de sus antecedentes no hace más que ratificar lo dicho. Ofelia es doctora en Geología con máxima distinción, miembro de la carrera de investigador del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación, el CONICET, profesora titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, responsable de asignaturas de grado y de cursos de posgrado, directora del Grupo de Investigaciones Geohidrológicas de la FICH, directora de proyectos y programas de investigación, de tesis de maestría y doctorado, y en su rol internacional sumamente destacado a lo largo de muchos años, es miembro del programa UNESCO Chef del Banco Mundial y de la FAO, ha publicado más de 110 trabajos en publicaciones periódicas y reuniones científicas, coautora de 6 libros de la especialidad y 23 capítulos de libro, premio a la excelencia humana e institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y del Honorable Senado de la Nación, del vicegobernador de la provincia de Santa Fe, de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y del premio bicentenario de la Universidad Nacional del Litoral, etcétera, pero sería muy largo de mencionar. Así que para Ofelia, que es prácticamente una especie de madre espiritual de todos nosotros, con la cual tenemos muchísimo cariño, mucho cariño que no se puede ver reflejado en estas líneas, lo único que quiero es recibirle y agradecerle, no solamente por esta conferencia, que seguramente nos va a ilustrar sobre muchas cosas, sino por el simple hecho de haber dado gran parte de su vida a esta facultad. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, aunque ya nos fuimos saludando. Gracias, Mario, por tus palabras. Y vamos a tratar que esto sea un poquito informal. Es decir, cuando quieran preguntar, pregunten. Yo voy a tratar de darles un pantallazo de una serie de experiencias que hemos tenido a lo largo de unos cuantos años de trabajo en un tema que cada vez toma más relevancia, que es el tema de las aguas subterráneas transfronterizas. Pero antes de eso le voy a agradecer a Marta y a Mónica, Marta como coordinadora de la maestría y como responsables Marta y Mónica de la materia que ustedes están llevando adelante dentro de la maestría en GIR, la participación que me dan en el dictado de esta charlita. Acuíferos transfronterizos. Ustedes ya saben lo que son los acuíferos, ¿verdad? Son eso que está en el subsuelo. Pero realmente, además de ser eso que está en el subsuelo, vamos a reflexionar cómo llegamos nosotros a identificar que un acuífero es transfronterizo. Y vamos a reflexionar acerca, sobre todo de nuestras Américas, que somos un continente muy favorecido respecto de los recursos hídricos, aunque tienen una distribución irregular, sí. Ahora, la mayoría de nuestros recursos hídricos son compartidos por varios países. Recuerden la palabra compartir. Y normalmente los mayores esfuerzos se han hecho siempre
respecto de las aguas superficiales. ¿Por qué? Porque se ven. Entonces tenemos acceso. Y como las vemos, tenemos quizá mayores facilidades para abordarlas desde el punto de vista del conocimiento. Eso nos lleva a recordar una definición que ustedes vieron ya en el curso. ¿Qué es el acuífero? Un acuífero como sistema. El acuífero que está integrado por el continente, por el soporte físico, que es la geología que aloja un fluido. En ese sistema nosotros tenemos ¿qué cosas para poder dimensionar el sistema y saber de qué se trata? Funciones de entrada que tenemos que caracterizar y cuantificar al numerito. Nosotros vamos al número. Tenemos procesos que se dan dentro del sistema y tenemos la función de salida o funciones de salida a través de lo cual nosotros recorremos todo lo que sucedió. Tenemos que tratar de interpretar los procesos, dimensionar el reservorio y llegar a saber de qué se trata. Es decir que, ya se los ha dicho Marta y Mónica y Marcela, no es que tenemos un río que corre por debajo del suelo y entonces estamos muy tranquilos y asimilamos el trabajo que hemos hecho en las aguas superficiales con las aguas subterráneas. Es decir, si en aguas superficiales anduvo, en las aguas subterráneas va a andar también. Bueno, tenemos un tipo de acuíferos que son los acuíferos en fisura, los acuíferos en rocas carbonáticas, en los que a veces se pueden aplicar los principios hidráulicos que se aplican en aguas superficiales. Pero cuidado, el mundo no es así. Bueno, ahora vamos a la definición clásica y tradicional de acuífero transfronterizo. Yo les pido que presten atención a esta definición. Es muy sencilla, pero sumamente importante. Es decir, tiene un valor estratégico muy importante. Un acuífero transfronterizo no es ni más ni menos que un sistema de aguas subterráneas por encima del cual pasa un límite internacional. El acuífero estuvo antes. El límite internacional lo pusimos nosotros después. Y muchas veces, mucho después, que la naturaleza nos generara el sistema de aguas subterráneas. Y acá empieza nuestra historia, porque nosotros estamos por acá arriba. Y los flujos se manejan en la naturaleza de acuerdo a la dinámica propia del sistema, con algunas modificaciones que pueden ser generadas puntualmente o arealmente como resultado de la explotación que nosotros realizamos. Es decir que en este bloccito ideal tenemos áreas de recarga, llueve, el agua se infiltra, el agua descarga en un curso superficial, pero flujos más profundos. Epa, ¿qué hice, Marta? Conmigo puede pasar esto. Apreté abajo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, veamos. Ahí está, gracias. Entonces nosotros acá tenemos que empezar a tener cuidado, porque este flujo de un país A llega a descargar en el país B. Y los flujos generados en una porción del país B pueden ir al país A. Entonces, todo lo que yo haga en el país A va a influenciar la situación del sistema de aguas subterráneas en el país B y viceversa. Ahora, claro, yo estoy acá arriba. No sé si soy país A, no sé si soy país B, no sé nada.
yo tengo que identificar mi reservorio de aguas subterráneas para poder después ir tratando particularmente y a distintas escalas las situaciones que se dan tanto regional como localmente. Ahora bien, vuelvo sobre la definición. Un sistema de aguas subterráneas por encima del cual pasa un límite internacional. En algún momento puede suceder que ese límite se mueva. ¿Por qué? Porque puede haber alguna situación de conflicto entre los países, llegan a firmar un tratado, definen una situación de límites nueva y esta línea puede tener algún tipo de movimiento. Tengo que estar alerta a eso. Pero tengo que estar alerta también, y eso lo vamos a ver más adelante, algunas intencionalidades de modificar esta definición. Y en función del tiempo de flujo del agua subterránea, poner sobre la mesa otra definición que es muy difícilmente comprobable. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿está claro lo que es un acuífero transfronterizo? ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Este es el documento fundacional con un plan de 6 años que en el año 2000 se presentó en Naciones Unidas para tratar de llevar adelante un programa a nivel mundial respecto del reconocimiento y la gestión de los acuíferos transfronterizos. Es decir, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, es una cosa que fue generada por un distinguidísimo colega, el doctor Yami Puri, que nos ha visitado por lo menos en 2 oportunidades, y un grupo de estudiosos que presentaron este tema de acuíferos transfronterizos con una serie de enfoques, tanto científico geohidrológico, como legal, como socioeconómico, como institucional, como ambiental. Bueno, esto se trabajó en todo el mundo, hasta que yo les puedo mostrar hoy el último mapa actualizado de acuíferos transfronterizos al año 2012. Y entonces ya podemos hablar de los acuíferos transfronterizos en el mundo. Y ojo que no están todos, pero tenemos más de 300 identificados. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó en la 14ª reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional, en el mes de junio del año 2000, donde los Estados miembros, nosotros somos un Estado miembro, Argentina es un Estado miembro, adoptan una resolución y se lanza el programa de gestión de acuíferos transfronterizos. Esto es en inglés. Las siglas se mantuvieron en inglés. Coordinadores del programa, la doctora Alicia Aureli, que lo sigue siendo y que en este momento es la jefa de la División Aguas Subterráneas del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO, con sede en París. Y el doctor Yaminder Puri, que junto con su grupo de trabajo habían elaborado ese documento, ese rutero metodológico para identificar los acuíferos transfronterizos en el mundo. Y el mundo empezó a marchar al ritmo de los acuíferos transfronterizos. Entonces, ¿qué es lo que hace UNESCO? Invita a los países miembros a sumarse a esa iniciativa e invita también a otros organismos internacionales como la FAO, la Comisión Económica para Europa, la Organización
de Estados Americanos, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y demás, a sumarse a la iniciativa. Entonces, hay que identificar los acuíferos transfronterizos en el mundo. Pero ¿por qué hay urgencia por identificar los acuíferos transfronterizos en el mundo? Por definición, para evitar conflictos. Entonces, el tema es un tema muy importante desde el punto de vista de la geopolítica. Si yo quiero evitar un conflicto con un vecino con el que comparto algo, tengo que conocer qué es lo que comparto para poder sentarme a conversar con él con elementos de juicio y con argumentos que me permitan a mí defender mis intereses y no ir en desmedro de los intereses de mi vecino. Bueno, eso es entre dos. Cuando es entre tres, o entre cuatro, o entre cinco, las cosas son más delicadas. Por lo tanto, el conocimiento es la llave. Bueno, entonces, ¿cuál fue la intención? Realizar un inventario global de los acuíferos transfronterizos y elaborar recomendaciones para la gestión sustentable de estos sistemas. Y como les decía, ya tenemos identificado más de 300 acuíferos transfronterizos, en todos los continentes, como les mostró el mapa. Otro programa de UNESCO, el programa YMAP, es el que elaboró el primer mapa mundial que se hizo en 2009, pero el que yo les mostré es la actualización ya al año 2012. Si a alguien le interesa el de 2009, también lo tenemos. Y empezó la cuestión por el oeste y el este de Europa. Siempre hay algún organismo local que ampara ese trabajo, que coordina, que acompaña ese trabajo. En el caso de Europa fue la Convención sobre la Protección de Cursos de Aguas Transfronterizas y Lagos, la Convención Internacional de 1992. Comenzó en marzo de 2004. Recuerden la fecha, en marzo del 2004. En el año 2000 es cuando se lanza, se aprueba, digamos, este programa y se invita a los países nuestros, a todos los países miembros, vamos a trabajar en este tema. Se han identificado 40 acuíferos transfronterizos, se está trabajando en estudios de mayor detalle, pero no crean que fue fácil. Bueno, acá tienen ustedes los acuíferos transfronterizos en un mapa a una escala tal que en las Europas son puntos en el mapa. ¿Y por qué puntos en Europa, en el mapa de Europa? Porque contrariamente a lo que se pensaba, de que iba a ser más fácil que los países europeos compartan la información con sus vecinos, fue sumamente dificultoso conseguir que los países compartan la información. Y es lo que le está sucediendo ahora con toda la legislación para la protección de los recursos hídricos y para evitar la contaminación. Mientras un país la adopta y es riguroso, el país vecino no la adopta, entonces si el recurso hídrico es transfronterizo, las cosas se mezclan. Es decir, no fue tan fácil como se pensaba ir adelante en Europa, aunque se trabajó y se sigue trabajando. Se trabajó y se sigue trabajando, pero la introducción al trabajo encontró bastantes reacciones desde lo político. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar cómo se trabaja en este tipo de programas, donde hay una componente política, obviamente, de los poderes institucionales de los países. Bueno, también se lanzó en 2002 la gestión de los recursos hídricos compartidos en África. Y en África están trabajando bien
y yo tuve la suerte de participar junto con Shaminder Puri en el lanzamiento en la ciudad de Pretoria de esta iniciativa de los acuíferos transfronterizos en África. Y fue interesante el hecho de ver cómo llegaban los representantes de los distintos países y cada uno se sentaba en su lugar y cada uno traía la información que podía o que quería o que le dejaban traer, pero después, con el transcurrir de las horas de trabajo, se formaron hermosos grupos de trabajo entre los países vecinos y la actividad comenzó a fluir. Y ustedes van a ver que en el mapa de África, que si no me equivoco está acá, ya la cuestión es diferente. Es a otra escala y tenemos siluetas más que puntos. Y tenemos escala que nos da idea de la magnitud del sistema. Entonces, fíjense, este acuífero, que son las areniscas nubias. Cuando nosotros entramos a ver algunas situaciones geopolíticas que se dan en muchos lugares del mundo, no es solamente por los combustibles, es también por los temas del agua. Y este tema del agua subterránea se está volviendo cada vez más relevante. Bueno, acá estamos en Libia, en el lanzamiento de acuíferos transfronterizos. Este es el doctor Shaminder Puri, este es un representante de la FAO, esta señora es experta en temas legales y este caballero, que ya no está entre nosotros, pero que recordamos con muchísimo afecto, ha sido el doctor Bo Appelgren, un prestigioso economista que luchó mucho desde la economía para que se entendiera que no es solo la ecuación costo-beneficio lo que maneja el tema de la gestión de los recursos hídricos, y específicamente con más fuerza en el tema de los recursos hídricos subterráneos. Bueno, la otra personita soy yo, pero ustedes no me ven. Bueno, el Servicio Geológico de China, obviamente, ellos solitos, han realizado el inventario de acuíferos transfronterizos en la región. Por supuesto que al principio no querían saber nada. Sí sabemos que los acuíferos transfronterizos existen y nosotros los tenemos totalmente identificados. No era así, pero obviamente desde el punto de vista político es lo que tenían que contestar. Lo tengo todo y lo sé todo. A medida que el tiempo pasó y que se fue viendo que este programa, la intención que tenía, que tiene, es evitar conflictos, entonces llegaron a la conclusión que han identificado 12 acuíferos transfronterizos. Entonces ustedes me van a decir, en esta geografía solamente 12 acuíferos transfronterizos, acá tenemos otros en el área, solamente 12. No les creemos nada. Pero siguen trabajando. Nosotros sabemos por otro proyecto en el cual hemos estado trabajando, que los profesionales tienen una serie de condicionamientos para poder expresar o dar a conocer lo que conocen ellos desde el punto de vista de su disciplina. Pero de todos modos están trabajando. Y esto ya forma parte del mapa del mundo. Es decir, que todo el mundo sabe, no solo que tienen aguas subterráneas transfronterizas, sino además que algunos acuíferos están identificados. Y ahí paramos. Bueno, acá estamos en otra reunión de compatibilización de acuíferos transfronterizos del mundo.
Y lo que yo tengo acá, que no traje, pero que está en la oficina, es el libro nuestro sobre el acuífero guaraní. Entonces esto es Cairo. Esto es Cairo. La experiencia de Cairo también fue sumamente importante. Conjuntamente con el tema de vamos a identificar y cuantificar los acuíferos transfronterizos del mundo y ver cómo hacemos para evitar conflictos, obviamente que se tomó conciencia que no es lo mismo gestionar un acuífero local, un acuífero pequeño, un acuífero pequeño transfronterizo, un acuífero regional transfronterizo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que organizar un grupo de trabajo, bueno, que tiene este nombre, think tank, grupo de estrategia, que piensa, un grupo de trabajo que comenzó a trabajar en noviembre de 2006 con la coordinación del doctor Jan Fried y preparó un curso de capacitación de recursos humanos en la gestión sustentable de acuíferos transfronterizos en el año 2006. Y se dictó un curso piloto en el año 2008 en la Universidad de Tesalónica, en Grecia. Y se dictó un nuevo curso en diciembre de 2010 en UNESCO, París, en la sede de UNESCO París. Después van a ver por qué en diciembre de 2010. ¿Quiénes eran los asistentes de este curso? Los asistentes de este curso eran gestores, tomadores de decisión, funcionarios de distintos países, los que quisieron venir, a los cuales se les comunicaba la noticia: señores, existen los acuíferos transfronterizos, el abordaje del conocimiento y la gestión de los acuíferos transfronterizos tiene sus peculiaridades. Bueno, el primer curso de Tesalónica está acá, este es el acto inaugural. En este acto inaugural tuvimos la presencia, y durante el curso también, desde el ministro de Ambiente de la India, que vino con sus asesores, y que era un caballero muy simpático, porque estaba sin sus zapatos, de acuerdo a su costumbre. No es que llegaba sin sus zapatos. ¿Sí? Y por eso se realizó en un hotel con unas ciertas medidas de seguridad por algunas personalidades gubernamentales que estaban allí, no por nosotros, no por nosotros. Pero bueno, después, en el año 2010, se hizo el curso, no se ve mucho, en la sede de UNESCO París. Acá estamos en un pasillo, esto es el cuerpo docente y los alumnos, que se hizo en este año 2010, porque en 2010 fue el año de la rendición de cuentas. Si el programa había sido aprobado en el año 2000, a 10 años vista, ¿qué resultados produjo el programa en el mundo? Entonces, previo a este curso, se realizaron 3 días de trabajo en que los grupos de trabajo de los distintos continentes presentaron el resultado de sus actividades. Si no, no funciona. Bien, ¿vamos? Bueno, vamos a nosotros ahora. A acuíferos transfronterizos de las Américas, porque hay de las Europas, los chinos están con sus acuíferos transfronterizos, África está con Isarm-Sadok. ¿Y qué hicimos nosotros en las Américas? Porque después de ser lanzado, aparte de ser aprobado por UNESCO, se lanzó en el año 2000, en noviembre, en el Congreso de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, acuíferos transfronterizos de las Américas. Y obviamente
todos los países de América ya habían recibido la invitación desde la UNESCO para participar en este programa regional de ISARM para las Américas, con el objetivo de preparar un inventario de acuíferos transfronterizos en las Américas, con el apoyo del Programa Hidrológico Internacional, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y la Organización de Estados Americanos. Y establecer una red multidisciplinaria de expertos. Y a eso voy. ¿Quién trabaja en estos programas? Trabajan expertos designados por los países. El trabajo de los expertos es ad honorem. Quede claro, nadie es consultor. Representa a su país desde su disciplina y desde su lugar de trabajo. Lo que tiene que suceder es que, primero, el país lo proponga. El organismo adecuado del país, Ministerio de Asuntos Hídricos, Secretaría, Subsecretaría de Recursos Hídricos, proponga a la persona, UNESCO lo acepte, pero además el lugar donde trabaja, el organismo donde trabaja, lo autorice a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que va a usar tiempo e infraestructura del organismo para cumplir con ese trabajo. Entonces así los países están tremendamente involucrados. Bueno, el caso de Argentina. El caso de Argentina, yo tengo el orgullo de decirles que soy punto focal de Argentina desde el año 2002. A mí me propuso mi país, UNESCO lo aceptó y tanto el CONICET como la Universidad del Litoral dieron el beneplácito para que yo trabajara en este programa. Pero además, la Universidad del Litoral, para mostrar institucionalmente su interés en esta iniciativa, con fondos del rectorado, me proporcionó una pasante que luego, con el correr de los años, se integró a nuestro grupo de investigaciones hidrológicas, que es Verónica Musacchio. Es decir, que la institución se comprometió con la iniciativa. ¿Por qué? Si la institución decía que no, yo no estaría ahora hablando con ustedes sobre acuíferos transfronterizos. Entonces, yo estoy muy agradecida, sumamente reconocida a la universidad, al CONICET, al entonces subsecretario de Recursos Hídricos, el ingeniero Poyat, que sin que yo estuviera enterada me propuso, a la Cancillería Argentina, que lo aceptó y me apoyó luego en el devenir del trabajo, como ya lo van a ver. Y todo esto me permitió a mí avanzar e interactuar con todos los representantes de los distintos países de América, manteniendo una situación singular. Soy una de los pocos puntos focales que sigue trabajando desde el comienzo del programa. Como hay una componente política que viene de la subsecretaría o de la secretaría que lo propone a uno, que viene de la Cancillería que lo tiene que aprobar y demás, algunos países han cambiado muchas veces sus representantes. Y no siempre sus representantes han sido personas
idóneas en el tema de las aguas subterráneas o en el tema de la gestión de los recursos hídricos, sino que han sido representantes políticos del país y como tal hay que respetarlos. Y como tal también ellos han respetado el trabajo que el grupo venía realizando. Entonces, estamos en sistemas acuíferos transfronterizos de las Américas, que obviamente se manejó con un cronograma sumamente estricto. Nosotros trabajábamos, por supuesto, cada uno desde su lugar de trabajo, eso lo tienen claro, y nos reuníamos una vez por año en las reuniones de compatibilización. ¿Por qué un acuífero transfronterizo toma el carácter de tal? Cuando los puntos focales de los países se ponen de acuerdo. Si yo puedo llegar y decir, Argentina tiene 50 acuíferos transfronterizos con Brasil, 35 acuíferos transfronterizos con Uruguay, yo me tengo que sentar con mis colegas de Brasil, me tengo que sentar con mis colegas de Uruguay, tengo que poner la información, toda la información que ustedes vieron a lo largo del curso que les dictaron Marta, Mónica y Marcela sobre la mesa, y mis colegas tienen que poner también su información sobre la mesa. Y tenemos que articularla, tenemos que estar convencidos. No es una tontería validar un acuífero transfronterizo. Es una responsabilidad muy grande, porque si quiero evitar conflictos, yo tengo que estar muy segura de lo que hago y los países vecinos también. Es decir, que ha sido muchísimo trabajo, intercambio de opiniones en las reuniones de compatibilización. Ahora bien, cuando eso queda establecido, en mi caso, jamás ningún funcionario del país me ha discutido. Jamás ningún funcionario del país, desde el punto de vista político, me ha negado el apoyo o ha dicho esto que dice esta mujer es una locura. Es decir, se me ha respetado, lo cual también agradezco. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cumplir con las distintas fases. Inventario de acuíferos transfronterizos de las Américas. Información sobre hidrogeología, uso actuales, demanda futura esperada y escenarios. Publicación 1. Y entonces ahora se levanta Mónica, que es la guardiana de las publicaciones, y les va pasando, todo eso tiene una cadenita, va y vuelve. Y ahí tienen ustedes la primera publicación de ISARM Américas, el inventario de los acuíferos transfronterizos de las Américas. Es decir, estos programas no tienen sentido si no se ve un producto final siguiendo una metodología previamente acordada y validada. Fase 2, aspectos legales e institucionales. Diagnóstico de los aspectos legales e institucionales de las aguas subterráneas en los países. Publicación 2, casos de estudio. Yo me quiero detener en esto también de aspectos legales e institucionales porque es una cosa muy cara a mis sentimientos. Cuando yo llegué a UNESCO, antes de trabajar en ISARM Américas, invitada a trabajar en el Comité Científico del Programa de Geociencias, en el grupo de trabajo de aguas subterráneas, a mí me recibió en la puerta de UNESCO un abogado, miembro de la delegación argentina en UNESCO. No es la embajada argentina, En UNESCO hay una delegación cultural especial designada por el gobierno de nuestro país, el doctor Ariel González. Ariel, aparte de enseñarme cómo no perderme en el edificio, que es algo muy importante, se entusiasmó mucho con el trabajo, se involucró y trabajó después en el tema aspectos legales e institucionales
de Argentina, por supuesto, que era lo que tocaba hacer a mí, con el apoyo de una distinguidísima abogada, especialista en Derecho Internacional y Diplomática, la doctora Lilian del Castillo Laborde, que si logramos que todo llegue a buen puerto en la organización del taller y el curso del año próximo, como les dijo Mario, Lilian va a tener un rol protagónico acá con nosotros, exponiendo toda su experiencia en lo que hace a marco legal e institucional de las aguas transfronterizas, superficiales y subterráneas, que es su especialidad. Así que fíjense ustedes que en el tema, para cumplir con el tema aspectos legales e institucionales, tuvimos el apoyo pleno de la Cancillería Argentina, porque tanto Ariel como Lilian revisaron todo el trabajo. Cada uno de los países, ustedes lo van a ver, el librito está circulando por allí, cada uno de los países completó sus deberes, completó su tarea. Y después hay un prólogo y después hay todo un análisis de la situación legal e institucional de cada uno de los países que fue revisado por Ariel y por Lilian, de los países de todas las Américas. Lamentablemente, por un desgraciado accidente con una instalación de gas, hace 2 años, Ariel perdió la vida viniendo a visitar a su familia desde Suiza, donde había sido enviado como agregado a la embajada. Por eso les digo que para mí es muy entrañable, porque lo que Ariel trabajó con nosotros, cómo él se involucró, cómo él entendió el tema de los recursos hídricos subterráneos transfronterizos, fue una cosa maravillosa. A mí me parecía que iba a ser muy difícil lograr que desde la Cancillería Argentina alguien nos ponga el hombro por el tipo de tema, y sin embargo, tanto Ariel como Lilian trabajaron magníficamente, y como siempre, nosotros trabajamos a distancia. Ustedes saben que trabajamos a distancia y nos reunimos una vez por año. Seguimos. Bueno, tenemos la fase 3. La fase 3 de aspectos socioeconómicos, climáticos y ecológicos es ese libro gordo que les acaba de dar Mónica. Cumplimos con el cronograma, pero además tuvimos una situación muy particular y muy grata para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que comprendía la fase 3? La síntesis de las características sociales económicas con referencia al cambio climático y los ecosistemas dependientes en el área de ocurrencia de los acuíferos transfronterizos. Es decir, fíjense que no es solamente yo voy, estudio el agua subterránea y hago un inventario y terminó. No, la historia sigue. La historia sigue. Pero esta publicación 3, que se presentó en el 8º taller de coordinación, se presentó acá, en nuestra facultad. Porque los distintos países que integran el programa Acuíferos Transfronterizos de las Américas nos fueron recibiendo en las diferentes reuniones de coordinación. Y nuestra facultad se postuló para ser también anfitrión de una reunión de coordinación de acuíferos transfronterizos de las Américas. Y fue esta reunión en el año 2010, por cronograma, que la hicimos acá en Santa Fe. Tuvimos un lindo viaje de campo, como siempre se acostumbra, un viaje de campo, y tuvimos un muy lindo acto de presentación del libro gordo que anda por ahí, acá en la sala que está en la planta baja de nuestra facultad, con la presencia del señor rector, de las autoridades. Es decir, que nuestra facultad sigue teniendo un lugar muy importante en acuíferos transfronterizos de las Américas. Bueno, y
Y estamos en la fase 4, ya entrando en la fase 5. Acá podemos decir que estamos un poquito atrasados. La fase 4 es visión regional para la gestión de los acuíferos transfronterizos de las Américas. Los resultados tienen que ser estrategia para la gestión y protección de las aguas subterráneas transfronterizas. Y estamos con el informe en preparación. Esperen que después les voy a mostrar que ya está prácticamente listo y que me mandaron de UNESCO Montevideo, que es la subsede del programa donde funciona el Programa Hidrológico Internacional para Latinoamérica y el Caribe, la tapa de lo que va a ser el cuarto producto de acuíferos transfronterizos de las Américas. Bueno, ¿cómo trabajamos? Porque ese es el tema, ¿cómo trabajamos? Trabajamos siguiendo todos una metodología, que yo se las traigo muy sintetizada, completando una serie de cuestionarios por país. Este fue el primer cuestionario preliminar. Argentina, nombre del acuífero, país o países que lo comparten, dónde están las principales formaciones geológicas. ¿Me siguen? La bibliografía, esto está sintetizado, dónde se encuentra disponible la bibliografía, los principales datos, etcétera, etcétera, quién lo preparó, en qué fecha, ustedes ven, estamos en agosto del 2003, Nelson, que era nuestro coordinador general, y el resto de la gente. País por país, fuimos a la primera reunión de coordinación. ¿Nos pusimos de acuerdo o no? ¿O nos pusimos de acuerdo más o menos? Implementamos la segunda fase, que esta es la parte más interesante. País A, país B, país C, país D, lo que venga. Y cada uno con su información. Y aquí vino la historia, compatibilizar la información. Y darle ahí, en la reunión de compatibilización, la entidad de acuífero transfronterizo y habilitarlo al acuífero para formar parte de ese inventario de acuíferos transfronterizos de las Américas. ¿Se discutió mucho? Sí. Hay acuíferos, todos los acuíferos que proponían los países quedaron en el inventario, no. ¿Todos los países aceptan tener acuíferos transfronterizos? Tampoco. Hay situaciones sumamente ríspidas, sumamente difíciles entre los países que se irán solucionando con el tiempo, porque por sobre todas las cosas, este programa bajo el paraguas de UNESCO trata de evitar conflictos, generar situaciones de cooperación y de amistad y confianza entre los países. Hasta donde se llega, se llega. Claro que yo les voy a contar algunas cosas, algunos backstage que tenemos nosotros con algún país vecino. Porque bueno, ¿qué país les parece? No, Uruguay, Paraguay, tampoco. Chile. Tampoco, no. No, con ningún país, ningún problema. Con Chile tampoco tuvimos problema, ¿eh? Cuidado. Simplemente Chile responde. No tenemos la información adecuada para convalidar lo que ustedes dicen. Aceptaron un acuífero transfronterizo y después no hablan del tema de acuíferos transfronterizos. Cambiaron su representante, no es un técnico, no es un ingeniero o un hidrogeólogo, es una persona de la Cancillería. ¿Ya está?
respetuosamente aceptamos esa postura, nosotros guardamos nuestra información, cuando nosotros dejemos de estar en el programa, esa información quedará como patrimonio del grupo en la facultad y después con el devenir del tiempo las cosas caerán por gravedad. Hay un momento en el cual las cosas se ordenan, por necesidad, por estrategia política, por posición geopolítica, pero se ordenan. Bueno, acá tenemos nuestros primeros pininos con acuíferos transfronterizos de las Américas. Y fíjense una cosa, muy poco acá. En los primeros momentos, Canadá no participó. No entendía bien el mecanismo del programa. Luego Canadá se integró con un entusiasmo impresionante y ahora es uno de los países que más contribuye. Tuvimos una reunión de compatibilización en Montreal, donde presentamos el inventario, creo, de los acuíferos transfronterizos y ha cambiado totalmente la postura de Canadá. Pero eso viene porque se ha podido incorporar, es decir, decidieron incorporar una persona del Servicio Geológico de Canadá, con especialidad en agua subterránea. En esta reunión, Marta, te debes acordar, esta reunión es en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela estaba muy dudosa de aceptar la existencia de acuíferos transfronterizos. ¿Con quién? Con Colombia. Y dentro de un congreso de hidrogeología, el Programa Hidrológico Internacional consideró que era adecuado que fuéramos a mostrarle dentro, les reitero, dentro del ámbito de un congreso de la especialidad, a mostrarles a los venezolanos, a los funcionarios que quisieran estar, a los colegas que quisieran estar, qué es lo que se estaba haciendo desde acuíferos transfronterizos de las Américas. Fue una reunión muy linda, nosotros la consideramos muy satisfactoria. Está en esta fotografía el doctor Jorge Montaño Xavier, de Uruguay, presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. Este muchacho es Ramón Mora, de Sobas, exactamente. Este caballero es del Ministerio de Agua y Clima, o algo así, que después dio una presentación muy linda y que nos hizo pensar que podía haber una cierta distensión para que se pudieran trabajar los técnicos en el área transfronteriza. Bueno, fue un poco una ilusión. Yo creo de que ahora el tema está más serio que antes, pero eso hace a las circunstancias políticas de los países en las cuales nosotros no podemos ni nos interesa participar. ¿Ustedes recuerdan entonces cuáles eran nuestros objetivos? Mejorar el conocimiento en todos los aspectos, coleccionar información para el inventario que anda por ahí, seleccionar casos de estudios prioritarios para implementar proyectos piloto, en eso estamos. Bueno, ahora ustedes ven que el mapa está un poco más divertido, está un poco más colorido porque se han sumado más acuíferos transfronterizos y la coordinación decidió, siempre por la buena voluntad entre los pueblos, ir representando a los acuíferos en el mapa con el color de las banderas de los países
que comparten el agua. Los países son soberanos en sus territorios. Compartimos el agua. Por eso es tan importante la definición clásica de acuífero transfronterizo. Bueno, y en América del Norte las cosas empezaron a mejorar, sobre todo en el tema de Canadá con Estados Unidos. Y nosotros a veces nos sentimos mal porque estamos en el sur de América del Sur, porque estamos lejos, porque somos un país en vías de desarrollo, porque. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos la reunión de coordinación en Canadá y viajamos al estado de Nueva York, desde Montreal al estado de Nueva York, que está ahí nomás pegado, a ver un acuífero transfronterizo, es decir, en el área de ocurrencia de un acuífero transfronterizo, que el acuífero no lo vimos, por supuesto, acompañados por el Servicio Geológico de Canadá y esperados en la frontera por el Servicio Geológico de Estados Unidos, más 2 marines por persona, nos dimos cuenta que cuando hicimos el trabajo para Argentina y nos sentamos a compatibilizar la información con nuestros vecinos de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, no tuvimos problemas. Es más, ya lo sabíamos que no lo íbamos a tener, porque desde la década de los 80 nosotros estábamos trabajando sobre el acuífero guaraní y habíamos compartido información con nuestros vecinos y la habíamos compatibilizado. Y habíamos armado el rompecabezas del guaraní. Sin embargo, entre Estados Unidos y Canadá no había articulación entre la información geológica de un país y del otro en la zona de la frontera. Situación estratégica, una cuestión diplomática, lo que fuere. Pero la información no articulaba. Y fue un buen momento para que la gente de ambos servicios geológicos comenzaran a hablar en la necesidad de articular, enlazar la información a un lado y al otro de la frontera, porque la naturaleza está. La línea de la frontera es una cuestión que vino después. Ahora, yo pensaba, todo lo que ellos debían tener al detalle, seguramente lo tenían, pero no lo compartían. O quizá no lo tenían. No sabemos, no nos lo van a contar, pero siguieron trabajando y ahora las cosas están mejor. Lo que es una maravilla es el trabajo de México con Estados Unidos. Que nosotros podemos pensar que tienen diferencias, que no se llevan bien, pero solucionan las cosas de un modo muy práctico y muy concreto. Discuten, tienen sus diferencias, pero logran zanjarlas. En este lado, en la zona de Texas, en la zona de un acuífero muy importante, que es Bolsón del Hueco, sucede que hay instancias en las cuales Estados Unidos dice que los mexicanos le sacan el agua y viceversa. Entonces, ¿cómo lo solucionan ellos? No con grandes organismos, con una comisión. Una comisión ad hoc que se reúne y trata el problema de hoy, lo que pasa hoy, la situación puntual de un lugar determinado. Y así van avanzando. Y se arreglan bastante bien. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la necesidad de la cooperación entre los países, quizá no siempre una ley muy elaborada y muy compleja contribuye a la solución de los problemas, sino que a veces
comisiones de la gente que está en el lugar, que se conocen todos, soluciona los problemas rápidamente, porque hay que solucionarlos rápidamente. Esta zona de México es una zona con condiciones de aridez, así que si estamos con cultivos y no tenemos agua, el periodo vegetativo del cultivo requiere agua para poder desarrollarse, no es una buena idea tener un conflicto con mi vecino, sino tratar de ir arreglando estas situaciones de un modo amigable y cooperativo. Bueno, y aquí estamos en el sur de América del Sur. Y fíjense ustedes, nosotros tenemos reconocidos con nuestros vecinos 7 acuíferos transfronterizos. Y recordamos que eso quiere decir que hemos estado de acuerdo con los puntos focales de los países para que esos 7 acuíferos hayan adquirido la entidad de transfronterizos y figuren en el inventario de acuíferos transfronterizos que ustedes tienen ahí. ¿Están muy aburridos? ¿Tienen sueño? Bueno, pueden preguntar algo si quieren. Si no, no hay problema. Bueno. Este acuífero que les muestro es el Yerendá-Toba tarijeño. No quise traer mucho del guaraní porque se habla tanto del guaraní, pero si quieren que hablemos algo del guaraní, lo charlamos también. Y les muestro que esos puntos en el mapa, o esas figuras en el mapa, después fueron traducidas a mapas todos unificados. Porque claro, cada uno de nosotros iba a la reunión de compatibilización con sus mapitas caseros, georreferenciados, todo muy bien, de acuerdo a las instrucciones, pero tenemos 20 y pico de países, ¿vamos a tener todos mapas diferentes? No. Había necesidad de que todo sea homogéneo. ¿Quién tiene el libro del inventario? Préstamelo. Si ustedes ven acá que en el inventario los mapas tienen la misma rastra, algunos tienen más información que otros, algunos son ilusiones, algunos tienen los límites muy, muy provisorios, pero todos siguen un mismo esquema, porque si no, es muy desprolijo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, porque hay un organismo de UNESCO, que es un instituto para la gestión y la evaluación de las aguas subterráneas, IGRAC, que trabajó con nosotros también de una manera maravillosa, siempre remotamente, para traducir cada uno de nuestros mapas a un formato homogéneo. Entonces, por eso, ¿por qué les muestro este acuífero? Bueno, porque ustedes saben que ahora está en marcha el programa Marco Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es un recurso hídrico transfronterizo, superficial. Es un programa del Fondo Mundial del Medio Ambiente y otros organismos. Y el JEF les pidió, cuando se formuló el programa Marco Cuenca del Plata, una componente transfronteriza de aguas subterráneas. Dijeron, bueno, el acuífero guaraní. No, el acuífero guaraní no, porque ya había un proyecto sobre el guaraní. Tiene que ser otro. Entonces, ISARM Américas le aportó al programa Marco Cuenca del Plata toda la documentación básica para que el Yerendá-Toba tarijeño
que es compartido por Argentina, Paraguay y Bolivia, sea el objeto de estudio de las aguas subterráneas transfronterizas en el programa Marco Cuenca del Plata. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Bueno, estos son casos de estudio de la fase 1. Sistema acuífero Artibonito Masacre, Haití, República Dominicana. Sistema acuífero Xerentá-Toba-Tarigenio, que después nos lo tomaron para el programa Marco Cuenca del Plata, pero que nosotros trabajamos también, y produjimos resultados hasta la simulación numérica del abanico aluvial del río Pilcomayo, la componente subterránea. Ese trabajo lo hicimos dentro de nuestro grupo de investigaciones geohidrológicas. Marcela, Marta, Mónica y yo. Y está publicado, por supuesto. Y el sistema acuífero Bolsón del Hueco entre Estados Unidos y México. Ese fue un caso de estudio. Bueno, ya les dije cómo trabajamos. Trabajamos con reuniones de coordinación. Empezamos en el 2002, primera reunión de coordinación en el 2003 en Montevideo, 2004 en El Paso, en Estados Unidos, 2005 en Sao Paulo, en Brasil, 2006 en San Salvador, en El Salvador, 2007 ya se había incorporado Canadá en el 2006 y nos llevó a Canadá, y ahí es donde se presenta el libro del inventario. Y acá tenemos a Alfonso Rivera, que es coordinador por Canadá y que sigue trabajando en ISARMA Américas, y acá está el que era en ese momento, Jacques van der Gun, el que era en ese momento el director del Instituto de Evaluación de Aguas Subterráneas de UNESCO, que hizo los mapas. Muy bien. Después tuvimos en 2008 República Dominicana, que fue un trabajo duro también, pero fue un trabajo duro por la situación de República Dominicana. República Dominicana siempre está en situación de conflicto con Haití, aunque nosotros no nos enteramos mucho. Nosotros fuimos a visitar las perforaciones, el campo de pozos que abastece a Santo Domingo, que está cerca de la frontera con Haití, y fuimos nosotros con el ejército. ¿Por qué? Porque hay bandas armadas que desde Haití entran a Dominicana, tienen situaciones de conflicto y después desaparecen en su país. Hay una situación muy seria, muy crítica, de contaminación de aguas superficiales de la cuenca del Masacre. Si se llama Masacre, por algo es, ¿no? Y consecuentemente de las aguas subterráneas. No hay un abordaje todavía muy concreto de ese tema. Hay mucha voluntad desde Dominicana y hay mucha incertidumbre desde Haití. Y ahí estamos. Ahí estamos. Estuvimos en el 2009 en Ecuador, en Quito, trabajando mucho. Fue muy bueno, pero Quito está un poco alto, por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Y como les digo, en octubre del 2010 tuvimos la alegría de recibir a todos los colegas. Y esta fue la foto de presentación que les mandamos cuando iban a venir a Santa Fe, porque les teníamos que contar algo de Santa Fe. Y qué más emblemático que nuestro puente colgante, ¿no? Y aparte, toda la calidez con la que fueron recibidos y que siempre dicen que fue uno de las reuniones de coordinación, de que se disfrutó con mucha alegría y con mucha tranquilidad, pero además porque desde la facultad
tanto nuestro decano Mario Reider como Cristóbal Loseco, que va a hablar dentro de un ratito desde la Secretaría de Extensión, además de preparar las actividades técnicas que ya están dadas por default, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Hubo actividades culturales, hubo, como les digo, un hermoso viaje de campo que fue por agua, porque justamente nos tocó el día del censo. Y entonces viajamos hasta Paraná en el catamarán, pero con actividad, ¿eh? Hablamos de las aguas superficiales, bueno, eso habló el ingeniero Paoli, de las aguas subterráneas en el Valle del Paraná, y se fueron muy, muy incentivados con Santa Fe. Los resultados de la fase 2, que fue, como les digo, este cuestionario legal e institucional, no contestaron todos los países. No contestaron todos los países. Los países tienen derecho a contestar o no contestar. Si nos manejamos como elefantes en un bazar. Por eso yo quizás soy reiterativa con esto de cómo me acompañó a mí la Cancillería Argentina. ¿Cómo me acompañó? Es decir, nosotros respondimos y nuestros diplomáticos colaboraron en que el documento fuera un documento coherente. Por eso realmente UNESCO nos tiene tanto respeto como país por los resultados que aportamos, no solo de nuestro trabajo técnico, sino de toda la situación institucional. Bueno, y las series, ya lo vieron, la 2007, la 2008, la 2010, y esta va a ser la 2000. Bueno, este es el marco legal e institucional, que lo tienen por ahí, la tapita. Ajá. Desde el punto de vista legal e institucional, una de las cosas que nosotros tenemos para decir y que hemos podido mostrar al mundo como resultado del trabajo de ISARM y del proyecto JEF sobre el acuífero guaraní es este acuerdo entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, creando un régimen permanente de gestión coordinada para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos transfronterizos del sistema acuífero guaraní. Este es un documento muy meritorio y muy importante a nivel mundial. Ustedes han visto ayer con Viviana aspectos legales e institucionales respecto de las aguas subterráneas en general. Nosotros tenemos un acuerdo que es un instrumento, es una herramienta, es un paraguas de coordinación regional que establece principios y criterios para garantizar los derechos de los países sobre el recurso, promoviendo su protección ambiental y desarrollo sostenible. Ahora bien, cuando los presidentes de los 4 países firman este acuerdo, ¿eso quiere decir que el acuerdo está vigente? No. El acuerdo tiene que estar ratificado por los respectivos congresos de los países. Muy bien, para que no se me duerman. ¿Qué países ratificaron el acuerdo y qué países aún no ratificaron el acuerdo? Esto fue en el 2010. Piensen, el acuífero guaraní es compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Sí? Vamos 2-2. Vamos 2-2. Por supuesto, Argentina ratificó el acuerdo. Con lo cual, yo me siento complacida. Uruguay ratificó el acuerdo. Y entonces la situación es así, es la situación real, geopolítica real. Paraguay no tiene claro los alcances y las ulterioridades que podrían significar ratificar el acuerdo.
entonces lo está pensando. Y obviamente, Brasil va a ser el último que va a ratificar el acuerdo, porque la Cancillería brasileña tiene una línea y es muy claro. Si todos los demás están de acuerdo, yo también. Pero como hasta ahora no hay mayoría, no es que estén en desacuerdo, simplemente todavía no es el momento para ellos de ratificar el acuerdo. Es decir que este acuerdo, que es marco, es un paraguas, nada más. Tiene 2 artículos y yo lo leo para ser cuidadosa con las palabras. Porque nosotros pasaron, y creo que 2 años hasta que lo ratificamos, porque había una palabrita, que era la palabrita cooperación, que fue muy discutida. Los alcances del término. Pero nosotros quedamos así, 2-2. Y seguiremos en la lucha. Lo que pasa es la decisión de Paraguay no debe ser muy independiente de debe haber algún cierto grado de presión, sobre todo pensando que además los dos son de aguas arriba. Paraguay es de aguas al costado, digamos. Y poco tiene de guaraní y de guaraní dulce. Bueno. Mucho a Brasil, que no diga nada, viéndolo así como está el tema. Bueno, ellos discuten entre ellos. Y Brasil sí, de agua arriba y tiene de todo agua arriba. Yo te agradezco mucho que me sacaste este tema, porque si bien no sigo el rutero planeado, les voy a comentar algo y por qué yo soy insistidora en el tema de la definición tradicional de Yamey Puri y compañía de acuífero transfronterizo. ¿Qué es lo que dice Brasil? Brasil quiere otra definición de acuífero transfronterizo. Y el tema que algunos técnicos nuestros están mirándola con simpatía. Este es el límite entre los países. Debajo de este límite tenemos un acuífero transfronterizo. ¿Qué es lo que dice Brasil? Que si el agua, este país A y este país B, si el agua tarda más de 50 años en llegar a la frontera, el acuífero no es transfronterizo. Lo que yo les contesto, siempre en un clima de intercambio de opiniones hasta afectuoso. No tenemos todavía herramientas metodológicas que me garanticen a mí que una gota de agua en el acuífero, supongamos que esté aquí, va a tardar 35, 45 o 49,5 años en llegar a la frontera. No importa, me contestan ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí es donde el intercambio de opiniones se vuelve un poco más severo, es trabajar en la zona de frontera. ¿Cuánto? 20 kilómetros. Que no está mal el cambio de escala y trabajar en detalle en la zona de frontera. Pero yo no puedo aceptar que si hace 25 o 30 años hubo alguna situación de afectación de agua subterránea en el país A y llega al país B, yo no pueda reclamarle al país A porque el acuífero no es transfronterizo, yo no tengo la culpa.
¿Se dan cuenta? Es decir, que podemos entrar en una situación geopolítica de conflicto muy seria. Y a mí ningún hidráulico de acuíferos, que yo no soy especialista, con los que he hablado y consultado, coinciden con que no tenemos ahora herramientas en lo regional, procedimientos metodológicos como para poder definir los 50 años. Pero es más todavía el tema. Teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la geología se ve que el acuífero guaraní no es un continuo, sino que está compartimentado, la cuenca sedimentaria por intrusiones de diques de diabasa, etcétera, etcétera, y dentro de poco no va a ser transfronterizo ni siquiera en la frontera, si seguimos escuchando las especulaciones de los colegas de Brasil. Y algunas de esas especulaciones son aceptadas o consideradas quizá por algunos colegas nuestros, que ven la cosa solamente desde el punto de vista de la geología. Si no hay articulación entre geología e hidrología, estos temas no se pueden tratar. No se pueden tratar. Entonces, bueno, esto está subyacente. Tenemos este paragüitas, pero que todavía no funciona. Tenemos la buena voluntad, tenemos el programa marco, tenemos el tratado, Cuenca del Plata, que es un tratado que a nosotros nos ha servido para ir limando las asperezas de nuestras problemáticas con las aguas superficiales con nuestros vecinos. Es decir, nosotros tenemos historia, como para que no haya necesidad de pelearnos con los vecinos. Pero cuidado, nosotros tenemos que desarrollar mucho el conocimiento de nuestros acuíferos transfronterizos para poder sentarnos con el vecino y con nuestros argumentos objetivos desde la ciencia poder rebatirle sus comentarios en defensa de nuestros recursos. ¿Lo vemos claro? Es decir, tenemos 7 acuíferos transfronterizos reconocidos y tenemos otro en carpeta que todavía no están reconocidos. Lo van a reconocer y no sabemos. Por ejemplo, yo creo que ya me pasé los mapas, pero bueno, sí, me los pasé. ¿Este vuelve para atrás, Marta? Sí. Ah, perfecto, perfectísimo. No, porque les quiero mostrar en uno de los mapas, ¿ven? Ya me desordené. En uno de los mapas una situación. El acuífero más austral del mundo, el cóndor Cañadón del Cóndor, Argentina y Chile. No tuvieron más remedio que reconocerlo. En ese momento, es decir, lo tiré yo sobre la mesa, en ese momento teníamos un colega, un ingeniero de recursos hídricos, y hay una situación en esta zona, es una zona muy frágil, los terrenos son de rellenos glaciarios y hay explotación petrolera. Entonces, hay pueblos nativos, ahí, lo poquito que nos puede quedar, y utilizan el agua para situaciones de supervivencia. Es decir, la gente usa muy poquito el agua subterránea, la usan más las empresas petroleras. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que decir, señores, es un recurso muy valioso, lo van a estropear. Bueno, lo aceptaron con Chile, eso, nada más. Después cambió el coordinador y vino gente de la diplomacia. Perfecto. Tenemos acá, un acuífero que se llama Puneño, que está en la Puna, que es compartido con Bolivia, sí, pero con Chile también. Ahora, como Chile dice que no tiene la información necesaria como para sumarse a nosotros, en este momento el acuífero es transfronterizo entre 2 países, Argentina y Bolivia. No sabemos si en algún momento Chile tendrá la información necesaria y suficiente como para decir sí, realmente estamos compartiendo ese acuífero. El tema es delicado porque hay bastante explotación minera
del lado de Chile. Y el acuífero está alojado en fosas, relleno de fosas tectónicas, es decir, son acuíferos, es un rosario de acuíferos bastante pequeños y que son muy importantes para la alimentación de los camélidos que hay ahí, de las llamas y las vicuñas, y porque también le dan base a la laguna de Pozuelos. La laguna de Pozuelos, chicos, es un humedal que tiene un ecosistema allá a los 3.500 metros de altura, que es patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos alguna afectación en esos sistemas de aguas subterráneas y vamos a afectar un ecosistema importantísimo, único. Bien, esta es la realidad, pero mientras tanto no tenemos posibilidad de incorporar en la responsabilidad de compartir el agua subterránea a los vecinos. Algunos por lo menos, los demás sí. Bolivia. Cuando Bolivia cambia el coordinador, cuando sube Evo Morales, cambia el coordinador. Y el coordinador que viene dice, yo de esto no entiendo nada, pero si mi colega que estuvo antes estuvo de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Otra postura. Inclusive dice más de el Puneños. A nosotros no nos interesa porque no tenemos gente viviendo allí. ¿Qué quiere decir? Que no le va a ser útil en este momento porque no hay gente que lo pueda aprovechar, pero sí nos interesa que se lo cuide. Y no era un técnico en aguas subterráneas ni nada por el estilo. Así que fíjense las distintas posturas de los diferentes países. Maravilloso. Bueno, y como les dije yo, del 6 al 8 de diciembre del 2010 fuimos todos a rendir cuentas a la Conferencia Internacional de Acuíferos Transfronterizos, Desafíos y Nuevas Direcciones y Nuevos Rumbos. Y lo que hicimos fue precisamente presentar lo que cada uno había hecho en su país. Nosotros presentamos nuestro trabajo del grupo sobre acuíferos transfronterizos de Argentina y yo presenté el libro 3. Y ahí se pudo ver que acuíferos transfronterizos de las Américas es hasta ahora, de todos los programas de acuíferos transfronterizos del mundo, el que mayores resultados ha tenido y el que con mayor ajuste ha seguido el cronograma. Claro, eso significan también sábado, domingo, fiestas de guardar y por supuesto la colaboración invalorable del grupo, que sin eso yo no lo podría haber hecho este trabajo. Bueno, trabajando en la estrategia para la gestión integrada de los sistemas acuíferos transfronterizos, este es el logo que nos identifica como ISAR mundial. Este es el logotipo de ISAR mundial. Saben que en todas las actividades de UNESCO tienen que estar los logos de todos los países que participan. El enfoque que nosotros seguimos, yo ya se los conté, un enfoque multidisciplinario, no es necesario que lo repitamos, considerando, como consideramos en el libro 3, todos los aspectos de la gestión y la protección de aguas subterráneas que ustedes vieron con Marta, Mónica y Marcela, tomando en cuenta los objetivos del desarrollo del milenio, la cumbre del 2000, reducir pobreza, hambre, enfermedades, analfabetismo, degradación ambiental y discriminación contra las mujeres en el 2015, que no llegamos, corroborado que fue en el 6º Foro Mundial del Agua, donde quedó claro que el conocimiento es la llave para la cooperación y la gestión de los acuíferos transfronterizos. Conocer, saber. De lo contrario es como si estuviéramos desvestidos en el medio de la nada.
es simple y sencillamente una cuestión de soberanía. Lo tenemos que entender así. Lo tenemos que entender así. Y este es la tapita que me mandaron de lo que va a ser el cuarto libro de ISARM. No se preocupen que está en inglés la tapita, va a estar en castellano. Está realmente en castellano, en la prueba que vamos a tener que entrar a revisar a partir del mes que viene. Sucede que esto forma parte de un tríptico que si después quieren se los muestro, lo tengo en la computadora, que se llevó desde UNESCO Montevideo a la reunión de rendición de cuentas, también la reunión del Council de UNESCO en el mes de julio. Entonces llevaron todo lo que es la síntesis, el grupo de trabajo, etcétera, etcétera, lo llevaron todo en inglés porque se presenta en inglés. Pero bueno, de esto yo me anoticié ayer. Esto es lo que te decía Mario, que me habían mandado de parte de Selmira. Lo tengo completo, solamente les muestro esta tapita. Bueno, ustedes ya saben lo que es la gestión de los recursos hídricos subterráneos, cantidad y calidad, todo lo que tiene que considerar. Así se preparan para el examen. ¿No ya rindieron el examen? Ay, por eso yo dije, les voy a llevar unos conceptos básicos para que de paso se me despierten y repasen para el examen, Los costos y beneficios directos e indirectos, prioridades y restricciones, uso sostenible, respeto de los derechos intergeneracionales, evaluar el recurso hídrico subterráneo. Mónica, ¿dónde estás? No, yo no estoy. ¿Cómo? ¿En esta foto no estás vos? Ah, sí, soy yo. ¿Viste? Pero siempre de espaldas, queridos míos, No la logro poner de frente, no hay caso. No hay caso, bueno, esa es una bromita que siempre me gusta hacerlo, trabajo de campo, trabajo de gabinete, integración de la información. Ahora, ¿cuál es el reto que enfrenta la gestión de los recursos del agua subterránea? Equilibrar la explotación de un recurso complejo. Sí, es un recurso complejo en términos de cantidad, de calidad y las interacciones con la demanda de los usuarios del agua y de la tierra. Casi tan simple como esto. Equilibrar la explotación con la demanda. Y en este momento, como estamos en un plano inclinado. No hemos equilibrado nada, sino que tenemos las crecientes exigencias de los usuarios del agua y de la tierra. Yo supongo que ya habrán visto el círculo vicioso y cómo se pasa al círculo virtuoso. ¿Lo recuerdan? Recuérdenlo, mire que tienen que rendir. Bueno. Y esto, en el cual hablamos de la necesidad de un diálogo multilateral donde todos tienen que estar comprometidos, la ciencia, la sociedad y el gobierno, pero de gobernabilidad va a hablar Polo, entonces yo, de todos modos ustedes lo tienen ya en el Dropbox. Una cosa que ya la vieron, pero que yo se los voy a recalcar. La gestión tiene que ser realista, aceptada socialmente, implementable, no sirve de nada un trabajo teórico maravilloso si no lo puedo bajar al terreno, adaptada a cada circunstancia local y temporal, es decir, acá y ahora y con lo que tengo. Por eso copiar modelos de otros lugares no siempre es lo mejor que podemos hacer. Sí los podemos tomar como referencia, ¿cómo no? Pero no se trasplantan, la naturaleza no se inventa, se estudia en cada lugar y los sistemas de agua subterránea son únicos. Bueno, la concepción holística, que ya se lo contaron, se despertaron ahora, les agarró el susto del examen. Están todos... Bueno, vamos a ver muy rápidamente qué es lo que llamamos gobernanza de las aguas subterráneas. Muchas cosas han pasado este último tiempo. Vamos a ver si en 10 minutitos les cuento. Ustedes saben que el Fondo Mundial del Medio Ambiente ha
llevado adelante proyectos para la gestión y el conocimiento de los recursos hídricos en general y algunos, no muchos, pero algunos, sobre los recursos hídricos subterráneos. En el año 2011 consideraron que era importante ver hasta qué punto había una componente científica que justificara los resultados de esos proyectos que habían involucrado muchos millones de dólares en todo el mundo, así como fue el proyecto Guaraní, el proyecto del JEF, otros proyectos en todo el mundo. Muy bien, para eso formaron grupos de trabajo, me invitaron a participar, por supuesto, en el grupo de trabajo de aguas subterráneas, que tuve el gusto de coordinar junto con el colega de AIRAC, Jacques van der Gun. Y estuvimos trabajando, revisando los resultados de los proyectos, reitero, de aguas subterráneas, para ver si encontrábamos... Sí, a ver, ¿qué vas a pasar primero? La sinopsis y el análisis. Sí, la sinopsis y este también porque este es de todos los grupos. Bueno, y estuvimos trabajando y trabajamos mucho. Tuvimos que analizar todos los proyectos, los resultados de los proyectos y como quien dice separar la paja del trigo. ¿Y qué vimos en los resultados de los proyectos? Vimos en algunos casos que se habían cumplido los cronogramas y los objetivos, que había mucho copy-paste, que había mucho trabajo de consultoría y que en algunos casos había pocos resultados justificables desde el punto de vista científico. Entonces, en cada una de las etapas de este proyecto, nosotros teníamos que hacer un reporte. Es decir, un informe que está ahí, esos informes están circulando, estuvimos coordinados por la Universidad de Naciones Unidas con sede en Canadá, y en el grupo de aguas subterráneas nosotros coordinamos una serie, no dirigimos, quede bien claro eso, un grupo de los mejores expertos de aguas subterráneas del mundo. Y produjimos nuestros informes. Esos informes, a su vez, luego fueron unificados en un trabajo final, que también está ahí, en eso que está pasando, y particularmente del grupo de aguas subterráneas, produjimos nosotros con los resultados más relevantes una publicación, un paper a nivel internacional, porque esto es un material que circuló entre la gente del proyecto y la gente del JEF y la gente de los países, y que está en la página del proyecto. Es realmente importante pensar que los próximos proyectos que lleve adelante el Fondo Global del Medio Ambiente tomen en cuenta las sugerencias que se les han hecho para que se minimice el copy-paste y realmente los resultados tengan una componente científica importante que los avale, para que puedan ser llevados a la práctica muy rápidamente, porque de lo contrario no son más que grandes montañas de papel o grandes archivos en la computadora, pero de muy difícil aplicabilidad en algunos casos y con, les reitero, muy poco soporte científico. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando, y en el cual también entró a formar parte acá el ingeniero Mario Reider, es el programa sobre gobernanza de aguas subterráneas, que es un programa del JEF, de la FAO, de varios. No sé si te acordás vos, Mario. Pero bueno, se empezó por el principio. Se empezó por buscar una definición.
Y para buscar una definición sobre gobernanza, muchachos, hay mucho para hablar, pero vamos a tomar esto que dice: la gobernanza de las aguas subterráneas es el proceso, ¿sí? Es un proceso mediante el cual estos recursos son administrados a través de la aplicación de los principios de responsabilidad, participación, información y transparencia y de las reglas jurídicas. Es el arte, yo digo la magia, eso lo agrego yo, por suerte que no queda escrito en ningún lado, de coordinar las acciones administrativas y la toma de decisiones entre los distintos ámbitos de competencia y niveles territoriales, uno de los cuales puede ser global. Esto lo tomamos así porque sale de este programa de gobernanza en el cual hemos participado trabajando como parte del grupo de trabajo de Latinoamérica y el Caribe, y con nuestra experiencia en ISARM y otras yerbas, se llegó a la conclusión de que la primera reunión tenía que ser acá en Montevideo con la gente de la América Latina y que nosotros podíamos trabajar más o menos bien en los grupos de trabajo, lo cual es cierto, y después a mí se me convocó para hacer la síntesis del diagnóstico regional de América Latina y el Caribe, que luego después se integra al diagnóstico a nivel mundial, pero que hace otro equipo de trabajo. Eso es para que no haya subjetividades, para que nadie se enrede con nada. Cada grupo de trabajo en los distintos continentes presenta su síntesis y después otro grupo de gente lo toma para ver globalmente cómo están las cosas. Bueno, según un investigador al cual nosotros queremos mucho, apreciamos mucho y es una autoridad en lo que es aguas subterráneas, gestión, protección, vulnerabilidad, otra definición de gobernanza, bueno, que es Stephen Foster, gran amigo de la casa también, dicen que es el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de Estado en todos los niveles. Esto comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través del cual los ciudadanos de una nación articulan sus intereses, median sus diferencias y cumplen sus derechos y obligaciones legales. A mí me gusta mucho esta definición de Stephen, porque habla no solamente de los derechos, no solamente de ir a exigir y que siempre el otro es el responsable, no, nosotros tenemos cada uno en lo personal que asumir nuestras obligaciones legales en cuanto al uso y la protección de los recursos y cómo se usan y demás. Entonces, significa un cambio de mentalidad. Otra de las definiciones, tengo muchas, no las voy a dar todas, una actividad planeada para optimizar la explotación y el uso de los recursos de aguas subterráneas, locales, regionales o nacionales, tomando en consideración la sustentabilidad del recurso, ¿sí?, del ambiente y de los ecosistemas relacionados. Es decir, aquí estamos todos. Bueno, y dice Vignen, se entiende por gobernanza como la operación de reglas, instrumentos y organizaciones que pueden compatibilizar el comportamiento de los tomadores de decisión y los resultados actuales con los objetivos de las políticas. Y otra también que me gusta mucho, que es de Foster con Garduño, que dicen que la gobernanza de aguas subterráneas comprende la promoción de acciones colectivas responsables. Aquí está el colectivo, para asegurar la utilización socialmente sustentable y la efectiva protección de los recursos de aguas subterráneas para beneficio de la humanidad y los ecosistemas dependientes. Falta que diga planetas y galaxias adyacentes. Yo se lo hubiera aceptado, porque realmente, conociéndolo a Stephen Foster y conociéndolo a Garduño, que son personas excelentísimas, intelectualmente brillantes, pero humanamente éticas, esta definición los pinta de cuerpo entero. Es decir, ustedes se dan cuenta entonces que van a oír hablar de gobernanza
como sinónimo de gestión, y no es así. No es así. Hay que tomar muchos recaudos para poder decir que hay alguna actividad de gestión. Y yo les puedo mostrar ahora, porque ya el informe ya está en manos de los que están haciendo el informe mundial y ya se presenta, el resultado muy sintético, la conclusión muy sintética del tema de gobernanza para la América Latina. Primero, en la América Latina no encontramos un ejemplo sobre gobernanza. Hay situaciones parciales de gestión buena, y una marcha, un proceso de marcha hacia. Pero todavía falta, respecto de aguas subterráneas. ¿Qué necesitan muchos países? Conocimiento, datos, información. Necesitan herramientas legales adecuadas. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ver ese trabajo sobre los aspectos legales e institucionales que se va a actualizar ahora, porque muchas cosas han cambiado, van a ver que en los países herramientas legales adecuadas, en muchos casos para el tema de las aguas subterráneas, no hay. Acuerdos institucionales para la administración, por supuesto. Si tenemos una superposición de instituciones, una superposición de jurisdicciones aún dentro de los mismos países, que entonces discutiendo si me corresponde a mí o le corresponde a él o le corresponde a ella, no hacemos nada. Eso ya lo han visto con Viviana ayer. Políticas y estrategias coherentes. Entonces volvemos al tema de Paraguay no firma y entonces Brasil no firma tampoco. Bueno, esto repite lo mismo, sólidos marcos institucionales y demás, es muy bonito, pero ya llegó Polo y entonces vamos a apurar. Uno de los temas más conflictivos en lo que hace a la gobernanza es el uso agrícola, que resulta muy complicado por los diferentes actores y la diversidad de intereses, y los conflictos intrínsecos y extrínsecos con todas las aplicaciones, doméstica, industrial, ganadera, minera, recreativa y ecológica, tanto en caudal como calidad, como el tema de los problemas de contaminación. Entonces, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos que la agenda política de los países se ponga al día, se ayorne. Nosotros necesitamos que se considere el tema de que los acuíferos transfronterizos existen, de que necesitamos estudiarlos. El conocimiento es la clave. Y para eso necesitamos actuar. ¿Cómo? Bueno, los organismos gubernamentales tienen que estar fortalecidos para evitar discontinuidades administrativas que interrumpan la aplicación de las políticas. Eso, sí. Una pregunta, Ofelia, que ahora me surge. Sí. En los acuíferos transfronterizos, en algunas situaciones, los organismos políticos de las provincias que están, puede ser Misiones, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, ¿participan de alguna manera o siempre a nivel nacional y lo que es la Cancillería? Mira, la participación es relativa, pero ¿sabés lo que pasa? Todavía no hemos tenido situaciones así que nos lleven a necesitarlo, pero lo que se necesita fundamentalmente es que los organismos provinciales y los organismos gubernamentales, en nuestro caso de las provincias porque tenemos régimen federal, estén fortalecidos, pero ese fortalecimiento tiene que ser teniendo gente muy bien formada, que sepa de qué se trata, pero además sí, teniendo un hilo político conductor para saber qué hacer. Yo lo pensaba más por los datos, que tal vez usted ha tenido que recolectar. No, con los datos no tuve problema. Yo no tuve problema. No tuve problema.
absolutamente, pero lo que pasa es que, por ejemplo, con el guaraní, creo que los que mayor cantidad de datos teníamos éramos nosotros, porque nosotros empezamos a trabajar en la década de los 80 y publicamos el libro del capítulo argentino-uruguayo. ¿Cuándo fue, chicas? ¿Se acuerdan? 98. Claro. No De alguna manera hay participación a través de los técnicos. Sí, no, el problema es que nosotros hayamos tenido con nuestros vecinos que nos nieguen información, nunca. No. Sí, bueno, el problema es que ellas saben que no es que nos niegan información. Chile dice que ellos no tienen la información necesaria y suficiente para, punto. Ya está, lo respetamos. Bueno, y acá se me fue una F, pero acá quise escribir cooperación, en todos los niveles, desde lo local a lo internacional, que va a favorecer la coordinación de actividades y también tiene que haber sistemas de comunicación eficientes que van a facilitar la transparencia. Bueno, sabemos que el acceso al agua segura y al saneamiento es un derecho humano y ya no nos podemos esconder más con eso. Hay que implementar las acciones, se verá, se planificará y se actuará en consecuencia. Pero lo que tenemos que ver es que este análisis, el análisis costo-beneficio, no sea el que reduzca la importancia conceptual de la gestión y gobernanza de las aguas subterráneas. Si a mí un economista me dice, no me cierre la ecuación costo-beneficio, entonces no le vamos a dar agua al barrio de Nueva Pompeya, no sé, lo lamento. Tendremos que encarar una actitud desde la sociedad para que el que no pueda pagar el agua segura tenga agua segura, aunque sea en una dotación de 25 litros por día para bebida, higiene, alimento. Es decir, no tiene que este análisis, y eso lo aprendí de nuestro querido amigo Bo Appelgren, frenar todo lo que sean las acciones respecto de la gestión. Y bueno, como siempre, fondos. Para las aguas subterráneas, que son caras de estudiar, porque están en el subsuelo y no las vemos, fondos suficientes no hay. Y estos fondos tienen que garantizar provisión de los servicios de un modo sostenible y que todos los actores participen, cada uno en su rol. La importancia ecológica del agua subterránea tiene que ser profundizado, ya lo sabemos, lo hablamos respecto de la laguna de Pozuelos y de otros tantos. Y un diálogo entre todos los actores es muy importante. Por supuesto, la gobernanza tiene que estar articulada en un contexto de gestión integrada de recursos hídricos, porque si no, yo no tengo un hilo conductor. Puedo tener un lindo discurso, desde lo académico, desde lo teórico, puedo hacer un paper muy lindo y todo lo demás, pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Todos, nosotros no estamos afuera del problema, estamos adentro del problema. Entonces todo. Como decimos en el grupo, cargar la mochila. La cargamos todos. Todos tenemos un rol protagónico, todos tenemos una responsabilidad. Les dejo este mensaje de quien fuera el creador de nuestro grupo para la Cátedra UNESCO Cultura de Paz, Recursos Hídricos Compartidos, Lazo de Unión entre los Pueblos. Así tendría que ser, no pelearnos, sino unirnos en pos de la gestión, la protección, la gobernanza del recurso. Las aguas subterráneas, obviamente, un tesoro que hay que preservar desde el conocimiento. Les agradezco la atención y espero que no se hayan cansado demasiado.